El período románico fue el primer arte unificado de Occidente bajo el signo del cristianismo. Se desarrolló en toda Europa occidental durante la Alta Edad Media. El nombre surge de la creencia errónea que sus formas estilísticas venían del arte romano. Se desarrolla gracias a la alianza entre la nobleza y la Iglesia, los intereses económicos y políticos. La arquitectura es la expresión más completa del arte románico, con la intención de crear un ambiente de meditación y oración. El románico refleja la influencia de la fe cristiana en la sociedad medieval. Y para la arquitectura románica se utilizaban diferentes técnicas, como los muros, que eran piedras labradas en sillares. En catedrales italianas se usaba el mármol coloreado y en España se usaba el ladrillo coloreado, que se llamaba mudéjar. Los soportes eran pilares con columnas adosadas o pilar compuesto. Tenían la necesidad de sostener 4 arcos, 2 fajones y 2 formeros. Los arcos eran de medio, semicirculares, se suelen presentar por tamaños, el arco mayor cobijando al menor, y el grosor de los muros determinaba la creación de arcos con moldaduras, lo que equivale a arquivoltas. La cubierta eran bóvedas de cañón en sección semicircular dividida por arcos y se apoyaban en las columnas que coinciden con los contrafuertes. Los contrafuertes eran los elementos de refuerzo estructural de las cargas verticales en el exterior. La planta no sigue una disposición única porque se adapta según las necesidades del edificio y desarrolla 2 tipologías, la basílica y las iglesias de peregrinación. Para la basílica la planta tenía 3 naves, el crucero, que era la mayor ancha del tramo, y una cabecera con capillas semicirculares o ábsides. Y para las iglesias de peregrinación, el crucero lleva a la girolta, que está ubicado detrás del altar mayor, y en la girolta se abren pequeñas capillas que surgen por las peregrinaciones para facilitar a los fieles al dar la vuelta a la hora de visitar. El alzado anterior, la nave central, es más alta que las laterales para permitir que se abran ventanas en la nave central por encima de las laterales. Y en los exteriores tienen un ordenamiento claro para responder al interior. La nave central es más alta que las laterales para resaltar los volúmenes yuxtapuestos, y las contrafuertes son el elemento plástico que juega con la volumetría. En el románico encontramos ciertos tipos de edificios que principalmente eran religiosos, aunque no únicamente. Había edificios civiles que usan el mismo lenguaje que las iglesias y monasterios, solo que eran más representativos. Por ejemplo, los castillos, que responden a la inestabilidad social, es decir, invasiones, y la forma era condicionada por la evolución de las armas de guerra y dispone de un recinto militar, residencia de los señores y una iglesia o capilla. Los monasterios eran como una ciudad cerrada, accesible solo para la comunidad religiosa. Los moradores giraban en torno a la iglesia y el claustro, y había áreas de novicios, enfermería, cocina, bodega, refectorio, hospedería, sala capitular, huertos, talleres y dormitorios de los monjes. Las iglesias eran susceptibles a una lectura simbólica con orientación hacia el este, que era la salida del sol. Las portadas del lado occidental, como las imágenes del juicio final, que preparan al cielo para entrar a un espacio purificador. Las pinturas promovían la evangelización y había un Dios vengativo y bondadoso. En Francia encontramos la iglesia de San Lázaro de Autun y la iglesia de Magdalena de Becelay. En Italia la de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. En España la catedral de Jaca, iglesia de San Martín de Formista y la catedral de Santiago de Compostela. Pasemos ahora a la escultura. Como técnica se usaba el relieve inspirado en el arte romano, pero con formas limitadas al material y espacio arquitectónico al que van destinados. Ubicados en capiteles de columnas en arquivoltas y tímpanos de las fachadas, que éstas tenían el mismo tema de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, en el occidente el juicio final, tanto Crator como el Pantocrator, y el peso de las almas. Para la iconografía, los escultores se inspiraban en diversas fuentes como los textos bíblicos, evangélicos, apócrifos, vestuarios, entre otros. Los temas tratados eran el juicio final, los 24 ancianos del Apocalipsis y las figuras de los justos y condenados, entre otros. La función didáctica era que los símbolos transmitían mensajes, por ejemplo, los monstruos vicios, las sirenas tentaciones, Cristo crucificado con los ojos abiertos, el triunfo sobre la muerte. En cuanto a lo estético, había una despreocupación por la búsqueda de una belleza formal. Lo importante eran los contenidos expresivos y las perspectivas forzadas para transmitir el mensaje. La pintura románica. En los murales se usaba pintura al fresco temple y en tablas se usaba temple y pastillaje.
Los temas disponían una jerarquía, aunque no siempre se respetaba el orden. Por ejemplo, la Úxide era reservado para el tetramorfo y Cristo Pantocrator. El registro inferior, usado en los Virgen y los Apóstoles. Las paredes de la iglesia, temas evangélicos, alegorías sobre las virtudes y los vicios. Pies del templo de juicio final. En cuanto a lo estético, siguen los pasos de la escultura como la adaptación al marco arquitectónico, las perspectivas heredadas de los mosaicos bizantinos, el hieratismo, los rostros individualidades, además de características pertinentes a la pintura, dibujos precisos, contornos destacados, colores planos y no hay alusiones de fondo. Aprendí que el periodo románico trata mucho de cuando el cristianismo se une con la nobleza y entonces se le mete mucha mano a todo lo que son los monasterios, las iglesias, los castillos, las esculturas. Se usan hasta materiales finos como el mármol, la piedra. Siempre se trata de evangelizar y aprovechar todos los espacios para dar un mensaje y transmitir. Se puede decir que de cierta manera es un poco extremista porque se presenta un Dios muy bondadoso o muy vengativo y siento que puede llegar a imponer un poco la religión. Más, sin embargo, encontramos mucha producción y todo está pensado para que de cierta manera te metas en la religión. A mí este tema me gustó mucho, toda la escultura, la arquitectura, las formas, las pinturas, que son de cierta manera sencillas, pero que te dan un mensaje, me encantó. Creo que ha sido mis temas favoritos, aprendí mucho sobre este periodo, en donde yo creo que podemos considerar que la religión era los temas más importantes o que más abarcaban. El arte en esta época yo puedo entender que no importa mucho la característica de que quede perfecto o cómo se vea, sino que también importa más o le podemos dar más importancia al mensaje detrás de cada obra. Relacionado con mi vida diaria, en verano fui a Santiago de Compostela y me impactó muchísimo la catedral y ahora el saber mucho sobre cómo está hecha y todo me hace sentir bien.